Buenas noches, comunidad. Soy médico, trabajo en un hospital público y vivo en Ecatepec de Morelos. Y siempre he sido una persona muy realista. Estudié mucho para llegar a donde estoy. Siempre he creído en la ciencia, en los hechos, en cosas que se pueden comprobar. Nunca fui de creer en historias de espíritus o cosas por el estilo. Pensaba que eran solo supersticiones o imaginación de gente asustada. Pero algo sucedió que sacudió mi cabeza, me hizo cuestionar todo lo que creía saber. No es el tipo de historia que cuento por ahí, porque sé que parece una locura, pero juro que es verdad. Vi algo que no debería, o mejor dicho, a alguien que no debería estar ahí. Y lo peor es que esa persona era alguien que yo conocía, un paciente mío. Vamos, siéntate que te voy a contar cómo fue, desde el principio hasta el final. Yo trabajaba en el turno de la noche en el hospital, algo común para quienes están en el área de la salud. Era un periodo tranquilo, alrededor de las 2 de la mañana. Estaba en la sala de descanso, haciendo anotaciones de algunos casos del día. El hospital estaba silencioso. Solo se escuchaba el ruido del aire acondicionado y unos pasos distantes de enfermeros en el pasillo. De repente, sentí un escalofrío, como si el aire se hubiera vuelto más frío de un momento a otro. No le di mucha importancia. Pensé que era cansancio, pero entonces levanté los ojos de mi cuaderno y vi algo en la esquina de la sala. Era una figura, medio borrosa, parada ahí mirándome. No podía ver detalles, solo la silueta de una persona, pero juro que sentí un peso en el pecho en ese momento. Parpadeé varias veces pensando que era cosa de mi cabeza, pero cuando abrí los ojos de nuevo, todavía estaba ahí. Mi corazón se aceleró, pero no dije nada, solo me quedé quieto, tratando de entender. La figura no se movió, solo se quedó ahí, como si me observara. Traté de convencerme de que era solo una sombra, tal vez el reflejo de algo en el vidrio de la ventana, pero en el fondo sabía que no era así. El contorno era humano, se podían ver hombros, cabeza, hasta las piernas. Después de unos segundos, simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé sentado, sin reacción, mirando hacia la esquina donde había estado. Mi primer pensamiento fue que estaba alucinando, que las noches largas y el estrés estaban pasando factura. Soy médico, sé que el cerebro juega malas pasadas cuando uno está exhausto. Entonces, respiré profundo, tomé un sorbo de café y volví al trabajo. Pero confieso que no podía concentrarme. Miraba de reojo a los lados, con miedo de ver algo de nuevo. No vi nada esa noche, pero la incomodidad permaneció. Unos días después, sucedió otra vez. Estaba en el pasillo del hospital, yendo de un área a otra, cuando vi la misma figura, esta vez más cerca. Estaba al final del pasillo, quieta, como si me esperara. Esta vez, pude ver un poco más de detalles, incluso desde lejos. Era un hombre, delgado, con una postura algo encorvada, y parecía usar algo como una bata de hospital. Mi estómago se revolvió, porque el hospital estaba casi vacío a esa hora, y yo sabía que no había ningún paciente ahí. Intenté acercarme, más por curiosidad que por valentía, pero antes de llegar cerca, la figura se dio la vuelta y desapareció doblando la esquina. Corrí hasta allí, pero no había nadie, solo el pasillo vacío. Mi corazón estaba acelerado, y por primera vez sentí un miedo que no sabía explicar. Volví a mi puesto, algo tembloroso, sin saber qué pensar. Después de esta segunda vez, comencé a ver esa figura con más frecuencia, siempre en el hospital, siempre de noche. No era todas las noches, pero sí unas 2 o 3 veces por semana. A veces estaba lejos, solo mirándome, otras veces más cerca, casi como si quisiera decirme algo. Empecé a notar más detalles. Era definitivamente un hombre, de mediana edad, rostro delgado, ojos hundidos, y siempre con esa bata de hospital,
como si fuera un paciente. Comencé a obsesionarme con esto, porque no tenía sentido. Yo no creía en fantasmas, pero ¿cómo explicar lo que veía? Empecé a anotar los días y horarios en que veía la figura, tratando de encontrar un patrón, pero no había ninguna lógica. Solo sabía que, cada vez que lo veía, sentía un escalofrío en la espalda, como si algo estuviera mal. Una noche, estaba revisando unos expedientes antiguos en el archivo del hospital, y algo hizo clic en mi cabeza. Tomé algunos archivos de pacientes que habían pasado por mí en los últimos años, especialmente los que no sobrevivieron. Yo atendía a mucha gente, así que no siempre me acordaba de todos, pero había un caso que quedó en mi memoria. Era un hombre llamado Roberto, de unos 50 años, que llegó con un cuadro grave de neumonía avanzada. Hicimos lo que pudimos, pero no resistió. Falleció en la UCI hace unos 2 años. Cuando vi su foto en el archivo, mi corazón casi se detuvo. Era él, el rostro delgado, los ojos hundidos, la postura encorvada. Era la misma persona que yo había estado viendo. Juro que casi solté el papel en ese momento porque no podía creerlo. ¿Cómo es que estaba viendo a un paciente que había muerto? Después de este descubrimiento, me asusté aún más. Ya no era solo una figura aleatoria, era alguien que conocí, que traté. Comencé a preguntarme por qué estaba ahí, por qué se me aparecía. ¿Habría hecho algo mal en su tratamiento? ¿Estaría, no sé, enojado conmigo? Como médico, siempre he lidiado con la muerte, pero nunca pensé que algo así pudiera suceder. Comencé a evitar el turno de la noche, pedí cambiar con colegas, pero no siempre era posible. Y, aún así, a veces lo veía en otros horarios, como si me siguiera. No era solo en el hospital. Una vez lo vi de reojo en el estacionamiento, reflejado en el vidrio de mi coche. Desapareció rápido, pero fue suficiente para dejarme en pánico. Comencé a cuestionar mi cordura. Se lo conté a un colega de trabajo, el único que pensé que no me juzgaría. Se rió al principio, pensando que era una broma, pero vio que yo estaba serio. Dijo que tal vez era estrés, que debería tomar unas vacaciones, pero también me dijo, medio incómodo, que ya había escuchado historias de gente viendo cosas en el hospital, que lugares así guardan energía. No me gustó eso, porque soy racional, no creo en esas cosas. Pero lo que veía era real, no podía negarlo. Pedí unos días libres, fui a casa de mis padres para descansar, pero no sirvió. Incluso lejos del hospital, soñaba con Roberto, parado frente a mí, solo mirando. Me despertaba asustado, con la sensación de que estaba ahí en la habitación. Era una locura y lo sé, pero parecía tan real. Comencé a investigar sobre su caso, para ver si había algo que se me escapó. Leí todo su expediente de nuevo. Hablé con la enfermera que estaba de guardia cuando murió. Nada fuera de lo normal, fue un caso triste pero común. No hubo error médico, no había nada que justificara culpa de mi parte. Pero entonces, ¿por qué estaba ahí? ¿Querría algo de mí? Comencé a ponerme paranoico, pensando que tal vez quería decirme algo, o que yo tenía que resolver algo. Pero ¿cómo? Si ni siquiera sabía qué era. Solo sabía que ya no aguantaba ver ese rostro todo el tiempo. Comencé a evitar mirar hacia las esquinas, hacia las sombras, con miedo de verlo de nuevo. Mi concentración en el trabajo se fue por completo. Intenté hablar con un sacerdote, aunque no soy muy religioso. Le conté lo que estaba pasando, sin muchos detalles. Solo dije que veía a alguien que no debería estar ahí. Fue amable. Dijo que a veces las almas quedan atrapadas por algún motivo, que debía rezar por esa persona, pedir que encontrara paz. Me dio un rosario y unas oraciones para hacer. Hice lo que me indicó. Recé algunas noches. Pedí que Roberto, si realmente era él, siguiera adelante. No sé si creo en eso, pero estaba desesperado. Después de unos días, las apariciones disminuyeron.
No sé si fue coincidencia o si funcionó, pero dejé de verlo con tanta frecuencia. Solo lo veía de vez en cuando y siempre de lejos, como si se estuviera alejando. El alivio fue enorme, pero el miedo no desapareció del todo. Después de un tiempo, las apariciones cesaron por completo. Hace unos meses que no veo nada, ni en el hospital, ni en sueños. Pero todavía estoy alerta, ¿sabes? Cada vez que estoy en el turno de noche, evito mirar los pasillos vacíos por mucho tiempo. Todavía pienso en Roberto, en lo que quería, si es que quería algo. ¿Sería solo mi cabeza o realmente estaba ahí? No lo sé y creo que nunca lo sabré. Como médico, trato de aferrarme a la lógica, decir que era cansancio, estrés, qué sé yo. Pero en el fondo, sé lo que vi, sé que parecía real. No puedo explicarlo, solo sé que no quiero verlo de nuevo. Trato de concentrarme en el trabajo, en los pacientes vivos, pero esta historia quedó en mi memoria. Cuando pienso en todo esto, me pregunto por qué. ¿Estaría perdido? ¿O yo, de alguna manera, lo llamé por pensar tanto en los casos que perdí? No tengo respuesta. Solo sé que, después de dejar de verlo, volví a tener un poco de paz, pero no al 100%. Todavía evito hablar de esto con cualquiera, porque sé que no me creerán. Mi colega incluso bromea a veces, preguntando si mi amigo ha vuelto, pero cambio de tema. No es gracioso para mí. Trato de vivir normalmente, pero esta experiencia me cambió. Me hizo pensar que tal vez hay cosas más allá de lo que la ciencia explica, aunque no quiera creerlo. Ahora, trato de no pensar mucho en eso. Continúo con mi trabajo, atiendo a mis pacientes, pero siempre con un cierto cuidado extra. ¿Quién sabe por qué? Tal vez sea miedo de dejar a alguien atrás de nuevo o de ver algo que no quiero. No lo sé, solo sé que, cuando estoy solo en el hospital por la noche, todavía siento un escalofrío de vez en cuando, como si algo pudiera aparecer. Trato de ignorarlo, decir que es una tontería, pero está ahí, en el fondo de mi mente. Esta historia tuvo un principio, cuando lo vi por primera vez, un desarrollo, cuando descubrí quién era, y un final, cuando dejó de aparecer. Esta experiencia me marcó de una manera que no esperaba. Antes me reía de quienes hablaban de espíritus, pensaba que eran tonterías. Ahora ya no me río. No digo que crea, pero tampoco digo que no. Solo sé que vi algo que no puedo explicar, y eso cambió la forma en que veo mi trabajo, mi entorno. Sigo siendo racional, sigo confiando en la medicina, pero este caso de Roberto quedó como un signo de interrogación en mi vida. No le deseo esto a nadie. Esa sensación de ver algo que no debería estar ahí. Si has pasado por algo así, lo entenderás. Si no, solo te digo que hay cosas que ni siquiera quienes estudian toda la vida logran entender. Te voy a contar algo que me pasó hace un tiempo, aquí en Ecatepec de Morelos, algo que no le cuento a cualquiera porque parece una locura, pero te juro que es verdad. Soy madre soltera. Siempre he luchado mucho por mi hijo, Miguel, que en ese entonces tenía solo 5 años. Él era mi vida, mi todo, pero de repente se enfermó gravemente. Los doctores no sabían qué tenía, solo decían que su estado estaba empeorando. Lo llevaba al hospital a cada rato, gastaba todo lo que tenía en medicinas, pero nada servía. Veía a mi niño sufriendo, pálido, sin energía, y eso me destrozaba. Estaba desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarlo. Ya no tenía a dónde más acudir. Entonces, en una noche de pura desesperación, me metí con algo que no debía. Encontré un libro viejo, de esos que llaman prohibidos, en un tianguis. Ahí había un ritual de intercambio de vida, y lo hice. No sabía en lo que me estaba metiendo, pero aún así lo hice. Era muy noche. Miguel estaba dormido en su cuarto,
quejándose de dolor incluso mientras dormía. Agarré el libro, leí las instrucciones y junté lo que necesitaba: unas velas negras, un pedazo de tela de su ropa y un espejito pequeño. El ritual decía que tenía que ofrecer algo a cambio por una vida, pero no explicaba qué. Me dio miedo, pero en ese momento solo pensaba en mi hijo. Prendí las velas en el suelo de mi cuarto, puse la tela en el centro y dije las palabras que estaban en el libro. Eran frases extrañas, no sé de qué idioma, pero repetí todo al pie de la letra. El aire se puso pesado, como si tuviera una presión en el pecho, ¿sabes? Terminé el ritual, apagué las velas y guardé todo. No sentí nada en ese momento, solo un vacío. Me fui a dormir abrazada a Miguel, llorando bajito para no despertarlo. Al día siguiente, ocurrió algo inexplicable. Miguel despertó mejor, como si nada hubiera pasado. Estaba sonriendo, pidiendo comida, jugando con sus carritos. No podía creer lo que veía, parecía un milagro. Lo llevé al doctor otra vez y dijeron que no entendían, pero que se estaba recuperando rápido. Mi corazón se llenó de alegría. Pensé que había funcionado, que había salvado a mi niño. Lloré de alivio. Le agradecí a Dios, aunque sabía que lo que hice no tenía nada de divino. En los primeros días, todo parecía normal. Volvimos a la rutina. Yo trabajaba en la costura en casa y lo cuidaba. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que algo andaba mal. No con Miguel, sino conmigo. Algo estaba diferente, y no para bien. Comencé a sentir que no estaba sola, incluso cuando no había nadie cerca. Una semana después del ritual, empecé a tener pesadillas. Cada noche era lo mismo. Una figura sombría, alta, parada en la esquina de mi cuarto, solo observándome. No podía ver su rostro, solo la silueta, pero sentía un miedo que nunca había experimentado. En los sueños no hablaba, solo estaba ahí, como si esperara algo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, mirando las esquinas del cuarto para asegurarme de que no había nada. Pero lo peor no eran solo los sueños. Comencé a escuchar susurros, muy bajitos, que venían de mi cuarto por las noches. Parecía latín o algo así, un idioma que no entiendo, pero que me daba escalofríos. No era voz de hombre o mujer, era algo extraño, como si viniera de lejos. Intentaba ignorarlo, pero no podía. Después de esos susurros, comencé a notar otras cosas raras. Había un olor a azufre en mi cuarto, débil al principio, pero que se fue haciendo más fuerte. No era de gas o algo de la casa, era solo ahí, cerca de la cama. Limpiaba todo, abría las ventanas, pero el olor no se iba. Además, las plantas que tenía en la terraza, que siempre cuidé con cariño, comenzaron a marchitarse. Las regaba, las ponía al sol, pero nada, se morían una tras otra. Era como si algo estuviera chupando su vida. Comencé a asustarme, porque parecía que lo que sea que hubiera llamado estaba ahí, en mi casa. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que me había metido con algo que no controlo. Y lo peor, sentía que esto me estaba cobrando un precio. Mi cuerpo también comenzó a sentir los efectos. Siempre estaba cansada, aunque durmiera lo que pudiera. Mi piel se puso pálida, mis manos temblaban sin motivo. Sentía dolores en el pecho, como si algo me estuviera apretando por dentro. Fui al doctor pensando que era estrés o anemia, pero los análisis no mostraban nada. Solo me decían que necesitaba descansar, pero ¿cómo si cada noche escuchaba esos susurros? ¿Cómo si soñaba con esa figura vigilándome? Comencé a pensar que el algo a cambio que pedía el ritual era mi propia vida. Tal vez la estaba perdiendo poco a poco, día tras día. Y lo peor, ¿acaso Miguel también pagaría por esto? Esa idea me mataba.
Intenté deshacerme de cualquier cosa relacionada con el ritual. Quemé el pedazo de tela que usé. Tiré las cenizas de las velas lejos de casa. Incluso el libro lo puse en una bolsa y lo dejé en un terreno baldío. Pero nada cambió. Los susurros continuaban, el olor a azufre también, y las pesadillas eran cada vez peores. La última noche que soñé con la figura, se acercó a mí en el sueño. No vi su rostro, pero sentí un frío que parecía quemarme por dentro. Me desperté gritando, y Miguel vino corriendo asustado, preguntando qué había pasado. Lo abracé fuerte, llorando, pero no pude contarle. ¿Cómo le iba a explicar a mi hijo que su mamá se metió con algo que no debía para salvarlo? Comencé a rezar más, algo que no hacía desde hace años. Agarré un rosario que era de mi abuela y rezaba todas las noches, pidiendo protección. Fui a una iglesia aquí cerca, hablé con un padre y le conté parte de la historia, sin mencionar el ritual. Me dijo que necesitaba tener fe, que el mal solo tiene poder si uno lo permite. Me dio agua bendita y me dijo que la pusiera por toda la casa. Hice eso, pasé agua bendita por todos los rincones, pero te confieso que no sentí diferencia. El olor a azufre continuaba, los susurros no paraban. Comencé a pensar que no había vuelta atrás, que lo que sea que haya llamado no se iría tan fácilmente. Sentía que estaba atado a mí, o peor, a nosotros dos, a Miguel y a mí. Este pensamiento me dejaba en pánico. Le conté a una amiga de confianza, Lupe, que entiende un poco de cosas espirituales. Se puso seria cuando le hablé de los susurros y del olor. Dijo que podría haber abierto una puerta a algo malo, que estas cosas de intercambio nunca vienen sin un costo alto. Me dijo que buscara a alguien que entendiera más, como una curandera, pero te confieso que tuve miedo. Y si meterme más en esto empeoraba todo. Lupe se ofreció a ayudarme a encontrar a alguien de confianza, pero hasta ahora no hemos encontrado a nadie. Mientras tanto, vivo con este peso, sintiendo que algo me observa todo el tiempo. No sé si es paranoia o si es real, solo sé que no tengo paz. Y Miguel, tan pequeño, no entiende, pero a veces pregunta por qué estoy triste. No sé qué responderle. Cada día que pasa, siento que estoy más débil. No es solo cansancio, es como si algo me estuviera chupando, quitándome la energía. Me miro al espejo y apenas me reconozco. Estoy flaca, con ojeras profundas. Miguel está bien, gracias a Dios, riendo, jugando. Pero, ¿y si eso cambia? ¿Y si el precio que estoy pagando también lo involucra a él? No soporto pensar en eso. A veces, creo que debería haber dejado las cosas como estaban, aunque doliera tanto. Pero ¿cómo una madre deja sufrir a su hijo? Hice lo que hice por amor, pero ahora no sé si aguantaré las consecuencias. Solo quiero protegerlo, cueste lo que cueste, aunque sea mi vida. Busqué a una señora que dicen que entiende de limpias espirituales, aquí en la colonia. Me miró a los ojos y me dijo que sentía una energía pesada a mi alrededor, que me había metido con algo que no debía. Hizo una limpia en la casa con hierbas y humo. Rezó en voz alta, pero mientras lo hacía, sentí un frío intenso, como si algo no quisiera que ella continuara. Después, me dijo que hizo lo que pudo, pero que yo necesitaba cortar cualquier lazo con lo que había llamado. ¿Cómo? Si ni siquiera sé qué es. Salí de ahí aún más asustada, pero con un poco de esperanza. Solo que los susurros no pararon, y el olor regresó al día siguiente. Ya no sé qué hacer. Estoy empezando a aceptar que tal vez no haya vuelta atrás, que lo que hice me acompañará para siempre. Solo rezo para que Miguel quede fuera de esto, que el precio sea solo mío. No duermo bien, no como bien, vivo mirando a las esquinas, pensando que voy a ver esa figura de mis sueños en la vida real. El olor a azufre me da náuseas y los susurros me vuelven loca, pero trato de disimular para que mi hijo no se dé cuenta.
Él ya preguntó por qué se murieron las plantas, y le inventé que no las regué bien. No quiero que sienta miedo en su propia casa, pero yo sí lo siento, todo el tiempo. No sé cuánto tiempo aguantaré así, parece que me estoy marchitando, como las plantas. A veces me encuentro pensando en qué era ese algo a cambio que mencionaba el libro. ¿Será mi salud, mi paz o algo peor? ¿Será que esta cosa va a querer más? ¿Se llevará a Miguel también? Esta duda me mata. No puedo vivir tranquila, incluso viendo que él está bien. Cada sonrisa suya es una alegría, pero también un peso, porque pienso en lo que pagué para tener esto. Trato de aferrarme a la fe, rezo a cada rato, pido perdón por lo que hice. Pero, ¿y si no hay perdón para algo así? ¿Y si lo que llamé no es de Dios, ni de ningún lugar que entendamos? Solo quiero que esto termine, de una forma u otra. Esta situación me está consumiendo, pero no sé cómo detenerla. Busqué ayuda, pero nada parece funcionar. Vivo con miedo, con cansancio, con esa sensación de que algo me ronda. No se lo he contado a casi nadie, porque sé que me llamarán loca o dirán que son cosas de mi cabeza, pero no lo son, yo sé que no. Lo siento en mi cuerpo, en mi casa, en mi alma. Solo 1 o 2 personas lo saben, como Lupe, pero ni ellas tienen respuesta. Sigo luchando, porque soy madre, y las madres no se rinden. Pero te confieso que tengo miedo de no aguantar, de perder más de lo que ya perdí. Solo pido que Miguel esté bien, aunque yo no lo esté. Después de semanas así algo cambió, pero no sé si para mejor. Los susurros pararon de repente, hace unos días. El olor a azufre también desapareció, y las plantas que quedaron dejaron de marchitarse. No sé por qué, no hice nada diferente, pero las pesadillas continúan, y la debilidad en mi cuerpo también. ¿Será que esto quiere decir que el cobro terminó o que solo está esperando? No lo sé, y eso me pone aún más nerviosa. Parece que hubo un principio, un desarrollo y ahora un final para los fenómenos, pero no entiendo el motivo. Vivo con aprensión, pensando que algo puede volver en cualquier momento. No tengo certeza de nada, solo de que me metí con lo que no debía. Esta experiencia me cambió para siempre. Antes, no creía en nada de esto. Pensaba que eran solo supersticiones. Ahora, sé que hay cosas que no entendemos y que es mejor no meterse. No le deseo esto a nadie, este miedo constante, esta sensación de que algo te quiere. Vivo un día a la vez, cuidando a Miguel, tratando de ser fuerte por él. Pero en el fondo, sé que esto me acompañará, como un peso que no se va. No sé si algún día tendré paz de nuevo, o si lo que llamé siempre estará cerca, aunque esté callado. Solo espero que el precio ya haya sido pagado, que no haya nada más que perder. Entonces, eso es todo. Lo conté porque necesitaba desahogarme, aunque parezca una historia de terror. No espero que lo crean, solo que entiendan la desesperación de una madre. Lo que hice fue por amor, pero ahora estoy pagando caro. Miguel está bien, y eso es lo que importa. Pero, ¿y yo? No sé cuánto tiempo tengo, o qué viene por delante. Solo sé que los fenómenos pararon, por ahora, sin explicación. No sé por qué ni cómo, y tal vez nunca lo sepa. Solo quiero que siga así, en silencio, y que mi hijo nunca pague por algo que su madre hizo. Si has pasado por algo así, lo entenderás. Si no, solo te pido, no te metas con lo que no conoces. Yo lo hice, y no sé si me recuperaré de esto. Era una noche normal, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba en la caseta de vigilancia del edificio, un inmueble de oficinas algo antiguo, de unos 10 pisos. El turno nocturno es tranquilo. Generalmente solo me quedo mirando las cámaras o haciendo rondas por los pasillos.
Esa noche había un silencio total. Ni un coche pasaba por la calle. Estaba cansado, lo confieso, así que me quedé dormido rápidamente. Solo recargué la cabeza en la mesa de la caseta. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de repente, con un ruido extraño, como un susurro o algo arrastrándose. Levanté la cabeza asustado, mirando alrededor, pero no vi nada en la caseta. Mi corazón latía rápido, porque parecía que algo me había despertado, ¿sabes? Entonces, miré las cámaras y en el monitor que mostraba la oficina del tercer piso, vi algo que me heló la sangre. Había una figura ahí, parada en medio de la sala. No se podían ver detalles en la cámara. La imagen era algo granulada, pero era una silueta humana, seguro. Parecía alguien de pie, pero la oficina estaba cerrada con llave. Yo lo sabía porque hago la verificación todas las noches. No había forma de que hubiera alguien ahí. Me quedé mirando fijamente al monitor, pensando que era un defecto o una sombra, pero la figura se movió muy despacio, como si estuviera caminando sin moverse del lugar. Mi estómago se revolvió y sentí un fuerte escalofrío. Tomé el radio para llamar al otro guardia que estaba en la entrada, pero antes de hablar, la figura desapareció de la pantalla, como si se hubiera evaporado. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Pensé en subir a revisar, pero confieso que el miedo fue más fuerte. Solo anoté en el informe que vi algo extraño en las cámaras, sin entrar en detalles. Después de esa noche, me quedé con aquello en la cabeza. No se lo conté a los otros guardias porque sabía que se burlarían, dirían que estaba viendo cosas por el sueño. Traté de convencerme de que era eso mismo, que estaba imaginando, que la cámara tenía problemas. Pero cada vez que hacía ronda o miraba los monitores, estaba alerta, con miedo de ver algo de nuevo. Pasaron unas 2 semanas sin que nada ocurriera. Incluso comencé a relajarme, pensando que solo había sido una mala noche. Trabajé normal, hice mis rondas, platiqué con la gente del turno de la mañana. Pero entonces, unas 3 semanas después, sucedió otra vez, solo que esta vez no fue en las cámaras. Fue en vivo, cara a cara, en un lugar diferente del edificio, y eso me asustó aún más. No podía negar lo que vi. Era otra noche de turno, alrededor de la medianoche. Estaba haciendo la ronda en el 5º piso, que es donde están los archivos y unas salas de reuniones. El pasillo estaba oscuro, solo con las luces de emergencia encendidas, como siempre. Caminaba despacio, con la linterna en la mano, revisando las puertas para ver si estaban cerradas. De repente, sentí un frío extraño, como si hubiera una corriente de aire, pero todas las ventanas estaban cerradas. Me detuve, miré alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, cerca de la escalera de emergencia, había una figura parada, la misma que vi en las cámaras semanas antes. Era una silueta algo borrosa, pero se podía ver que era humana. Tal vez un hombre, no sé. No tenía un rostro claro, solo un contorno oscuro, pero me estaba mirando, de eso estoy seguro. Mi corazón se aceleró al instante. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Mi linterna apuntaba al suelo, pero aún así yo veía la figura como si tuviera una luz propia, solo que oscura, si es que eso tiene sentido. No se movía, solo estaba ahí, mirándome fijamente. Traté de respirar profundo, pensar que era cosa de mi cabeza, pero el miedo se estaba apoderando de mí. Pensé en acercarme, pero mis piernas no obedecían. Después de unos segundos, que parecieron horas, la figura se giró de lado y desapareció, como si hubiera entrado en la pared o algo así. Corrí hacia el elevador, bajé de vuelta a la caseta y cerré la puerta con llave. Pasé el resto de la noche ahí, mirando las cámaras, sin valor para hacer otra ronda. Te juro que nunca sentí tanto miedo en mi vida. Al día siguiente, le conté a mi supervisor, pero sin decir que vi algo. Solo dije que creí haber visto a alguien en el edificio y pedí revisar las cámaras.
Él revisó las grabaciones del 5º piso, pero no había nada, claro. Dijo que debía haberlo imaginado, que estaba cansado, y me regañó por no haber llamado en el momento. No insistí porque sabía que no serviría de nada. Pero yo sabía lo que vi. No era imaginación. Era la misma figura del 3er piso, solo que ahora en el 5º. Comencé a ponerme paranoico, pensando que esto iba a suceder de nuevo, que esa cosa me estaba siguiendo por el edificio. Ya no quería hacer rondas solo, pero no había forma de evitarlo. Era mi trabajo. Solo rezaba para no ver nada más. Después de esta segunda vez, comencé a evitar al máximo los pisos donde vi la figura. Hacía las rondas muy rápido, sin mirar mucho a las esquinas, solo con la linterna apuntando al suelo. Le pedía al otro guardia que me acompañara cuando era posible. Inventaba excusas como «me duele la espalda, ven conmigo». Ellos lo encontraban extraño, pero no comentaban. Comencé a llevar un rosario en el bolsillo, algo que mi abuela me dio hace años, aunque no soy muy de rezar. Solo me daba un poco de consuelo, ¿sabes? No vi más la figura por un tiempo, pero el miedo permaneció. Cada noche era lo mismo. Entraba al turno con el corazón apretado, pensando que iba a suceder de nuevo. No quería perder el trabajo, pero tampoco quería quedarme en ese edificio. Hablé con un amigo que también trabaja en seguridad, pero en otro lugar. Le conté lo que vi, y me dijo que ya había escuchado historias así, de guardias viendo cosas en edificios antiguos. Dijo que a veces las energías se quedan en esos lugares, especialmente si algo malo ocurrió allí. No sé qué pasó en este edificio, nunca investigué, pero comencé a pensar que tal vez había algo realmente. Él sugirió que pidiera un traslado o hiciera una limpieza en el lugar, pero ¿cómo iba a explicarle eso al jefe? Solo me reí. Dije que lo pensaría, pero en el fondo sabía que no iba a hacer nada de eso. Solo quería que parara, que no viera nada más. Y por un tiempo parecía que iba a quedarse así, tranquilo. Después de unas semanas sin ver nada, comencé a calmarme un poco. Pensaba que tal vez solo había sido cosa de mi cabeza, que el cansancio y el sueño me estaban afectando. Volví a hacer las rondas con más calma, aunque todavía evitaba quedarme mucho tiempo en los pisos donde vi la figura. Pero el temor no desapareció del todo, ¿sabes? Todavía llevaba el rosario, todavía miraba rápidamente a las esquinas. No se lo conté a nadie más, porque no quería parecer loco. Mi esposa notó que estaba más callado, más nervioso, pero solo le dije que estaba cansado del trabajo. No quería asustarla con esta historia. Traté de concentrarme en la rutina, en mis hijos, para no pensar mucho en eso. Parecía que estaba funcionando, que iba a quedar en el pasado, y de hecho, no volví a ver la figura después de eso. Hace meses que no ocurre nada, ni en el 3er piso, ni en el 5º, ni en ningún lugar del edificio. Las rondas volvieron a ser solo rondas, sin escalofríos ni sustos. Pero, aún así, no me siento 100% tranquilo. A veces siento un frío extraño en algún pasillo, o escucho un ruidito que no sé de dónde viene, y ya me pongo alerta. Puede ser solo paranoia, lo sé, pero no puedo evitarlo. Aquellas 2 veces que vi la figura estaban muy claras en mi mente. No es fácil olvidar. No sé qué era. No sé por qué paró. Solo sé que terminó. O al menos espero que haya terminado. No quiero verlo de nuevo, eso es seguro. Cuando pienso en todo esto, me pregunto qué era aquella figura. ¿Sería alguien que trabajó ahí o que murió en el edificio? ¿Sería solo mi imaginación, como dijo el jefe? No lo sé, y creo que nunca lo sabré. No investigué la historia del lugar, porque no quiero meterme en eso. Prefiero dejarlo tranquilo. Solo sé que vi algo que no debería estar ahí, 2 veces, en lugares diferentes. No era un defecto de cámara, no era una sombra, era algo. No soy de creer en espíritus, pero después de esto tengo dudas. No digo que sí, pero tampoco digo que no.
Solo sé que me marcó y me dejó con un temor que no tenía antes. Ahora sigo trabajando en el mismo edificio porque necesito el empleo. No pedí traslado porque no quiero parecer cobarde o inventar historias. Hago mi turno, cumplo mis funciones, pero siempre con un ojo abierto. No hablo de esto con los compañeros, solo con aquel amigo al que le conté antes. Él a veces pregunta si vi algo nuevo y le digo que no, gracias a Dios. Trato de reír, decir que solo fue un susto, pero en el fondo todavía pienso en eso. Intento no dejar que afecte mi vida fuera del trabajo. Juego con mis hijos, salgo con mi esposa, pero cuando estoy solo en el turno de la noche, el recuerdo vuelve. Esta experiencia me hizo cambiar un poco. Antes me burlaba de quienes hablaban de cosas sobrenaturales. Pensaba que eran tonterías. Ahora ya no me burlo. No es que crea, pero tampoco lo descarto. Solo sé que vi algo que no puedo explicar, y eso me volvió más cauteloso. No le deseo esto a nadie. Esa sensación de ver algo que no está ahí o que no debería estar. Si ya has pasado por algo así, entenderás lo que digo. Si no, solo te pido que no te rías, porque a veces no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Yo lo vi 2 veces, y no sé por qué. Solo sé que paró y espero que siga así. Entonces, eso es todo. Lo conté porque necesitaba desahogarme, aunque parezca historia de película. No espero que lo crean, solo que entiendan que, a veces, uno ve cosas que lo afectan. La figura dejó de aparecer, sin motivo aparente, y vivo con eso. No sé qué era, no sé por qué apareció en el 3er piso y luego en el 5º. Solo sé que tuvo un final. Trabajo normalmente, pero con un cuidado extra, un temor que no desaparece. Solo quiero que esto no vuelva, que quede en el pasado. No sé si algún día lo olvidaré, pero trato de no pensar mucho. Es lo mejor que puedo hacer. Para terminar, solo digo que esta historia, aunque haya terminado, todavía me deja pensativo. No sé si era un espíritu, un truco de la mente o qué. No estoy seguro de cómo paró ni por qué comenzó. Solo sé que tuvo un principio, cuando lo vi en la cámara, un desarrollo, cuando lo vi en el pasillo, y un final, cuando dejó de aparecer. Vivo un día a la vez, tratando de no dejar que esto afecte mi trabajo, mi vida, pero en el fondo sé que está ahí, grabado en la memoria. Si vuelve, no sé qué haré. Por ahora, sigo adelante, esperando que se quede quieto. No me meto con lo que no entiendo, y tal vez sea mejor así. En fin, esa es mi historia. Puede parecer cosa de alguien que se quedó dormido y soñó despierto, pero juro que sucedió como lo estoy contando. Aquellas 2 noches en el edificio fueron las más aterradoras que he vivido. Y mira que he pasado por cada situación como guardia. Pero nada se compara a ver algo que no está ahí, o que no debería estar. No le deseo esto a nadie, ese sentimiento de miedo y duda. Si algún día pasas por algo así, lo entenderás. Si no, solo te digo que tengas cuidado por la noche, especialmente en lugares antiguos. Yo vi algo que no puedo explicar y eso cambió la forma en que enfrento mi turno.